Gracias. Ok, cualquier situación, si no consigo entender, si no consigo escuchar bien, me van a avisar, por favor, ¿ya? Estoy haciendo la descarga de un video y quizá eso me haga pesar un poco la conexión. Me avisen, por favor. Vamos entrando, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor, sí, mira. Ok. Vamos entrando a la 12ª semana académica. Como les había dicho, los temas principales para su parcial la parte de semiología cardiorrespiratoria, ¿no? Del corazón y tórax. Y esto es algo que está en la plataforma, está en la propedéutica semiológica, está en Surus y así por delante. No es el único tema. Recuerden que hay otros temas más que he pasado en su segundo parcial, ¿ok? Revisando de nuevo el examen físico regional de tórax, él tiene como cuatro pilares fundamentales la inspección, palpación, auscultación y percusión. Para realizar el examen físico regional del tórax, yo tengo que tener en consideración que hay un tórax posterior, anterior y lateral. Y eso hay que ver el continente y el contenido, todas las estructuras que están afuera, todas las estructuras que están adentro de la caja torácica. Así por decir, estoy hablando del pulmón, de bronquios, tráquea, corazón, grandes vasos y así por delante de la parte interna. Y de la parte externa, las estructuras óseas, cartilaginosas, musculares y así por delante. El día de hoy vamos a hablar un poco más sobre los síndromes clínicos respiratorios, en especial sobre dos grandes grupos patológicos del tórax, que son la condensación y la atelectasia. Si ustedes salgan de esa clase de hoy aprendiendo 10% del contenido que voy a pasar, les garantizo que su vida quanto médico va a ser mucho más fácil. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes que empecemos con el tema? Ese tema, por si acaso, él no está completamente en propedéutica semiológica. Es decir, hagan sus apuntes y hagan preguntas si tengan duda, ¿ok? No se queden callados y no se queden con la duda. Van a necesitar y mucho. Atelectasia, vamos a empezar con este de acá. Atelectasia es el colapso de un segmento del pulmón o de un lóbulo o del pulmón completamente. Es menos frecuente que haya ese colapso del pulmón por completo, pero sí también puede ser. Cuando yo hablo en colapso, ya, esse tejido pulmonar que estaria aí, um tejido esponjoso, ele é substituído, ele é colapsado por volume, ok? Quando eu hablo em condensação pulmonar, quando eu vou falar de condensação pulmonar, esse parênquima pulmonar, ele deveria ser ocupado por aire. Y en la condensación hay líquido. Él deja de estar con aire y empieza a tener líquido, a tener moco, a tener exudato. Y eso ocurre por la inflamación de los alvéolos, de los bronquios, de los componentes del parénquima pulmonar. En otras palabras, cuando yo hablo de un pulmón condensado, de la condensación, ¿ya? Recuerden esto. Cuando hablo que el pulmón está condensado, ele está rellenado por líquido. Y cuando hablo que ele está colapsado, estoy hablando de una atelectasia. La atelectasia ocurre debido a la presencia de aire en los pulmones, por ejemplo, un neumotórax. Aquí debería tener, o un hemotórax por sangre. Aquí debería tener todo el parénquima pulmonar, ¿ok? Pero por un trauma, por un accidente, por alguna cosa, vino una sustancia que no debería estar ahí, ocupa ese espacio y lo va empujando, lo va colapsando el seguimiento del pulmón.
Ya cuando yo hablo de una condensación pulmonar, tengo esta otra imagen. Esta foto, ¿no? Ese rayo X, debería tener la misma consistencia, el mismo color de este de acá, pero hay una inflamación del parénquima pulmonar, hay una destrucción, y eso me libera exudato, me libera moco, me libera líquido, va dejando de tener ese espacio. Entonces, ahí yo tengo una condensación pulmonar. Quando o parênquima pulmonar está ocupado por moco, por líquido, por assim dizer, não, relacionado a los alvéolos, brônquios, eu tenho uma condensação. Pero quando o parênquima pulmonar está empurrado, está colapsado por líquido ou até mesmo por aire em el espaço pleural, não aqui adentro, eu tenho uma atelectasia. Esto ustedes van a estudiar mucho de ahora por delante en todo lo que se habla patología relacionada con la vía aérea inferior, ¿no? Con los pulmones. Vamos a estudiar en su séptimo semestre en neumología. Y vamos a entender un poco más sobre a telectasia, sobre los elementos que están relacionados con la condensación pulmonar y así por delante. Sin embargo, lo que necesito explicarles en este momento es la importancia clínica y cómo diagnosticarlo semiológicamente. Recuerden, tengo seguro que están llevando radiología ese semestre, y recuerden que esta es una placa de tórax. Para los que no conocen, nunca vieron una placa de tórax, yo tengo el continente, toda la parte de afuera, y el contenido. Y ahí, aquí hay un memorial. Mi asignatura no es radiología. Sin embargo, necesito que ustedes al menos entiendan que toda esa parte negra que está acá, esto es aire y me representa el pulmón del paciente. El ángulo costofrénico derecho y izquierdo me delimita dónde termina el pulmón. Aquí yo tengo los bronquios, bronquiolos, tráquea y así por delante. Aquí me representa el ventrículo, es decir, el corazón del paciente y grandes vasos, ya botón aórtico y así por delante. Eso es solo para que ustedes recuerden que la semiología también tiene la utilización de estudios complementares. Por ejemplo, si yo les muestro esta imagen con la imagen normal, ¿qué hay? ¿Qué elemento se nota de positivo acá, en esta imagen aquí? Se nota, Laura, doctor, dígame, doctor. se nota a esta parte blanca que está en pulmón derecho, en la base del pulmón, ¿no? Hay también, Sí. hay también una línea, No, ahí, no, solo acá, solo eso. sí, Quiero sí. que me diga qué podría ser eso. Podría ser líquido, Exatamente, podría ser, no, es líquido. hemotórax. ¿Y cómo yo sé que es líquido? Porque hay un nivel hidroaéreo acá, pero eso es radiología, ¿no? Ahora, lo que ustedes tienen que entender es que a la auscultación, en ese caso, yo tengo un murmullo vesicular, consigo auscultar aquí, pero aquí no. Aquí está abolido, está o ausente o abolido, ¿no? Ya en este caso, aquí estoy hablando de una telectasia, por si acaso, y en ese caso, que tengo una condensación pulmonar, sea por COVID, sea por neumonía, sea por bronquitis, o por fomatérico, o por otro motivo, en ese caso yo escucho, ¿no?, el murmullo vesicular, pero no escucho como debería escuchar en esta otra imagen que la estoy moviendo, porque aquí tengo el parénquima pulmonar íntegro, completo, con murmullo vesicular conservado en ambos campos pulmonares. Pero aquí tengo el murmullo vesicular disminuído en ambos campos pulmonares, con un sonido patológico sobreagregado. Eso es lo que vamos a entender qué tipo de sonido se escucha, cómo se escucha y de qué forma se escucha. ¿Ok? ¿Tiene alguna pregunta antes de empezarmos? Ya. Antes de empezar, yo les voy a pasar un video.
ustedes me van a decir si consiguen, si consiguen ver o si no consiguen ver el video, por favor, ¿ya? ¿Cómo se forma una flema? La vía respiratoria alta prepara el ¿Se aire ve? inspirado para ¿Escucha? que, cuando llegue a la tráquea, tenga la misma Sí, temperatura. doctor. La nariz actúa, además, como un filtro que atrapa y elimina las partículas de gran tamaño. Las vibrisas nasales solo están en el vestíbulo de la nariz y tienden a filtrar y retener partículas grandes mayores de 15 micras de diámetro. Las partículas mayores de 10 micras impactan en el moco que recubre la mucosa nasal o de la tráquea y los bronquios. El interior de las vías respiratorias está resguardado por el sistema de limpieza mucociliar, conformado por cilios y dos capas de líquido llamadas sol y gel. Cada célula epitelial contiene unos 250 cilios, que en el microscopio parecen pelitos cortos, que se proyectan desde la superficie de la célula y cada uno mide de 2 a 5 micras de longitud. Este sistema atrapa virus y bacterias que afectan el organismo y también partículas tóxicas o no, como el polen, la ceniza, polvos minerales, esporas de hongos y partículas orgánicas. El moco viscoelástico está formado principalmente por agua del 95 al 97%. Los individuos sanos producen unos 100 mililitros diarios de moco. Los cilios baten con una oscilación coordinada en un ritmo característico a unos 1000 golpes por minuto, con un potente golpe hacia adelante, con el que las puntas llegan hacia la capa del moco viscoso y la mueven junto con las partículas atrapadas. Los hilos de la nasofaringe y los hilos de la tráquea barren en la dirección que empuja el moco hacia la faringe. Después de ese proceso, el moco es eliminado a través de la tos, el estornudo, las gotitas de flush o se deglute. El frío disminuye la resistencia general del organismo frente a las infecciones, disminuye la eficacia del sistema mucociliar, produce un enlentecimiento del batido ciliar y modifica las características del moco. Ayuda a los pelitos de tus vías respiratorias para no enfermarte. Usa bufanda para cubrir tu boca y nariz en la temporada invernal. Ya, aparte del uso de bufanda, de no sé qué entendieron ustedes en este video? A ver, vamos con Israel Medina. Presente, doctor. ¿Qué entendiste por el video, Misael? Bueno, que el moco está hecho, creo que aproximadamente entre 95 a 97%, ¿no? Las partículas mayor a 15 micras no entran, pero menores de 10 se choca con, creo que vi los senos frontales, ¿no? Y luego esto entra el moco hacia adentro y luego se puede deglutir sacando por la faringe, por la boca y se deglute mediante la tos, se expulsa mediante la tos o cosas así, doctor, botando la Ya. flema. Ya. Nosotros tenemos una producción normal, diaria, cotidiana de moco. El moco tiene su función fisiológica en el cuerpo y evita con que infecciones o determinadas patologías puedan ingresar y permanecer. Cuando el paciente está resfriado, cuando el paciente tiene cualquier partícula, sea virus, sea polvo, polen o cualquier elemento que ingresa en el organismo de forma anormal, ¿ya? Que no consigue ser atrapada por las vidrillas o por el moco, ¿ya? O cuando el sistema mucociliar está débil, está inerte, está con menor capacidad de función, então se produz um quadro, produz um processo patológico, ¿ya? Eso es importante porque la forma con que se produce el estornudo, la tos o la ginorrea o el exceso de producción de moco, esto me va a ser los principales signos que vão estar relacionados com os síndromes clínicos respiratórios. Exatamente o que vamos avançar el día de hoy, ¿ok? Cuando yo hablo de la tos, cuando estoy hablando de un paciente que tiene tos, recuerden que por definición la tos es la expiración, el envío, la salida, ¿ya? De forma explosiva que se produce com a glote cerrada. Se trata de um ato reflejo, que é um mecanismo compensatório
para eliminar ese moco que está ahí adentro de las vías respiratorias. La tos, ela tiene varias posibilidades. Cuando el paciente llega con tos, usted tiene que pensar que esa tos puede ser por causas respiratorias, puede ser por causas digestivas, puede ser por causas cardíacas, por causas mediastinas, psicogénicas o por causa de fármaco. Por ejemplo, un paciente que consume enalapril, un medicamento comúnmente utilizado para la presión arterial, puede, después de los 3 años, puede manifestar tos seca. Y no es relacionado con un virus, una bacteria, un hongo. Es un efecto diverso que produce el medicamento. Hay que pensar. El paciente que está hablando y comiendo, hablando y comiendo, posible que el alimento vaya a la vía respiratoria al invés de pasar por la vía digestiva, porque la glotis tiene que abrir y cerrar, abrir y cerrar. Y si ese alimento entra a la vía respiratoria, me produce la tos para ayudar a expulsar, a poner ese objeto extraño que no debería estar ahí. Si el paciente tiene un exceso de producción de moco y ese moco está atrapado en los bronquios, en los alvéolos y en el parénquima pulmonar, el paciente va a tener tos y esa tos también me sirve para eliminar. Si ese moco se queda ahí, se queda por mucho tiempo, si ese moco tiene eso de agentes patógenos como microorganismos, me puede producir una infección. El paciente que está resfriado, por ejemplo, y no suda la nariz de forma adecuada, no expulsa ese moco de forma adecuada, ese moco puede ir para la vía aérea superior, o sea, puede ir para los senos, puede ir para el oído, o puede quedar y producir una faringoamidalitis, por ejemplo, o bajar y concentrarse a nivel pulmonar. Entonces, toda vez que usted tenga un paciente con tos, existen preguntas para hacer a ese paciente. Primera cosa es saber desde cuándo ese paciente presenta la tos. Recuerden, doctores, en cuanto estoy hablando, si tengo pregunta, háganme, no se queden con la duda. Si esa tos es menor a 3 semanas, yo denomino aguda. Essa tos pode ser a causa de um resfrio comum, de uma sinusite aguda, de uma rinite alérgica, uma tos de tipo irritativa e etc. Se essa tos durante as 3 semanas, durante esse período que tem, 1 dia, 2 dias, 4 dias, 5 dias, exacerba, é decir, aumenta, eu posso pensar que é uma asma, que é uma enfermidade pulmonar obstrutiva crônica, que é um quadro de bronquitis aguda, que é uma pneumonia, que é uma laringite, que é um pneumotórax, um derrame pleural e assim por diante. Agora, se o paciente tem uma tos que é maior a 2 meses, então já denomino tos crônica. Isso pode ser posterior a um quadro asmático grave, a um reflujo gastroesofágico, a efeito de los fármacos, como eu les decía, em relação ao captopril e enalapril, a infecções crônicas como a tuberculose, a um câncer, a insuficiência cardíaca e assim por diante. Então, por definição, a tos é um acto reflejo de expulsão. Ela pode ser de caráter agudo ou de caráter crônico. Se eu penso que é agudo, tenho que estudá-lo um pouco mais a fundo. E se penso que é crônico, já pode ser, não é normal que o paciente tenha uma tos crônica. Se o paciente está tossindo com flema, perca de peso, sudoração noturna, por mais que 15 dias, pense em sintomático respiratório. Sintomático respiratório é o primeiro quadro para a paciente dizer, sabe que você pode ter tuberculose. Necessita hacerse uma baciloscopia, um estudo de essa flema. ¿Ya? Agora, eu tenho que perguntar, hablando em tos, se essa tos que o paciente tem é seca ou úmida. A ver, vamos com Círio Eduardo. Ya, doctor, buenas. Boa noite, Círio. Círio, Buenas. aqui se define com tos seca e tos úmida. Tos seca.
Tos seca se define quando uma pessoa não tem alguma alteração, como tuberculose. A tosse úmida é quando tem alguma inflamação viral, algo do tipo. ¿Seguro de esto? ¿Arriesgaría 25 puntos? Não, doutor, não estou seguro. Eloy Henry, ayude a Sirio. Dígame qué es una tos seca o una tos húmeda. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Una tos seca sería cuando no hay presencia de moco, el paciente tose. Y Exactamente. Y la húmeda sería cuando hay presencia de moco, cuando el paciente tiene tos. Perfectamente y exactamente eso. La tos seca es una tos sin la presencia de flema, sin la presencia de moco. Y la tos húmeda es la tos que tiene en su característica o se escucha o se percibe la presencia de secreciones. ¿Ok? Tengo siempre en cuenta que la tos seca o sin secreciones es característica de procesos pleurales, de procesos bronquiales, de broncoespasmo o también la acción de fármacos o irritación de mucosas. Cuando estoy hablando de tos húmeda que tiene presencia de secreción, yo puedo estar hablando, por ejemplo, de tuberculosis, puedo estar hablando de una neumonía, puedo estar hablando de un proceso infeccioso, ya hasta mismo por una faringoamigdalitis que empieza a complicarse, que empieza a producir una neumonía, yo puedo tener la presencia de flema cuando el paciente está tosiendo. ¿Ok? Si yo estoy hablando de tos con flema, ¿ya? Yo tengo que saber catalogar, saber qué tipo de esputo. Esputo es el nombre médico, la terminología que utilizamos para decir la flema, ¿ok? Hay que preguntarle a ese paciente qué forma es, qué cantidad, qué color, si tiene o no tiene mal olor, qué consistencia tiene, si ella es gelatinosa, si es líquida, si es mucosa, si es fétida, si es indolora, si tiene olor a podrido, ¿ya? Hay que preguntar si es blanco, si es amarillenta, si es blanco-amarillenta, si es herumbosa, si es sanguinolenta, si tiene color a chocolate, si es rosada y así por delante. Siempre hay que verificar con ese paciente qué característica tiene esa flema que él me está produciendo. Ahorita vamos a mostrar algunas imágenes de flema. También tengo que saber preguntar al paciente cuándo aparece la tos. ¿En qué momento? Si es más en la mañana, si es más en la noche, si esa tos con flema o sin flema, es si él está echado, si él está en decúbito dorsal, decúbito ventral, si él está en posición de pie, ¿no? Hay que verificar si esa tos que el paciente tiene está relacionada con actividades laborales, por ejemplo, cuando habla mucho, le irrita la garganta y empieza a tener tos. Hay que saber factores ambientales, factores sociales, psicosociales, si es fumatérico, si no es fumatérico, si tiene alguna patología de base como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, si tiene antecedentes o tiene diagnóstico de cáncer, de fibrosis pulmonar. Hay que verificar con el paciente sus ambientes sociales, locales, laborales. Por ejemplo, si el paciente trabaja con polvo, si el paciente trabaja con carbón, si el paciente trabaja en una industria que tiene alta producción de humus, porque todo eso son sustancias irritativas, como decía el video, que pueden ingresar y pueden producir la presencia de esa flema, de ese moco, pueden aumentar la producción de ese moco. Y cuando pasa de la cantidad normal que te decía el video, esto puede tornarse patológico, se torna patológico. Cuando yo estoy hablando de la producción de flema, de esputo, yo tengo que verificar la consistencia, ¿ya? Sigue viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, doctor. ¿Sigue ahí? ¿O se escaparon? ¿Ya? Si tengo una tos seca, por ejemplo, es una tos que no tiene flema. Las características principales de la tos seca es que ella no
tiene sonidos sobreagregados y no tiene la eliminación de esputo, no tiene la eliminación de flema. Escucho o veo o el paciente me refiere una tos seca, yo puedo pensar en laringitis, traqueitis, presencia de cuerpo extraño, pólipos nasales, adenopatía o una crisis histérica, un ataque de tos porque el paciente está con un proceso más psicológico, no psicogénico, do que otra cosa. Ahora, si esa tos del paciente es húmeda, estoy hablando de una tos productiva. Le voy a pensar en bronquitis, en asma, tuberculosis, neumonía o cáncer de pulmón. ¿Está bien, cierto? Segundo la característica que aparece esa tos, ella puede ser paroxística, reprimida o otra. Cuando yo hablo en paroxística, es una tos que está asociada al movimiento respiratorio. El paciente va a respirar y cuando empieza a respirar, produce tos húmeda. Puedo estar hablando de coqueluche, de edema agudo de pulmón, de derrame pleural, de un neumotórax, de un derrame pericárdico y así por delante. Si es una tos reprimida, significa que el paciente quiere toser, tiene ansia de toser, tiene deseo de toser, pero cuando va a toser le duele. Y eso está más relacionado con una fractura costal, con una bronquitis aguda o un proceso abdominal. Cuando el paciente tiene una fractura y hay una sustancia irritativa todavía y el paciente va a toser una fractura de los arcos costales y él va a toser, al hacer movimiento de hay dolor. Entonces el paciente tiene que toser, siente el deseo, pero empieza a reprimir. Yo tengo que saber si esa tos tiene en su contenido moco o si tiene vómito, si tiene presencia de alimentos y así por delante, porque puede estar relacionado, puede tener también. En relación a las características de la flema, si usted me vea una flema de esa consistencia, es decir, transparente, ¿ya? Puede ser un resfrío, puede ser un proceso normal, puede ser y la verdad es una alergia, es un aumento de la producción de moco, un aumento de la producción de moco. No quiere decir algo patológico, ¿ok? Pero puede ser que sí. Ela é transparente, igual clara de huevo, e é bem fluida, ¿ya? Qualquer substância irritativa que me llegue a las fosas nasales me produce essa flema como uma forma de expulsar, de tentar utilizar o sistema mucociliar para expulsar o quadro patológico que tem, ou o quadro patológico que está. Se eu tenho já uma flema, já, um esputo blanquecino, com uma consistência mais densa. E isso, todavia, a parte de ser densa, ela se adhiere mais facilmente ao papel, ou à parede, ou a outra coisa, e é de color branco, então já sigo pensando em um resfriado, por exemplo, pero em um resfriado que já está um pouco mais avançado, já está em um processo um pouco mais adelantado. En esos casos, por ejemplo, son donde esa flema puede vir para fosas superiores, ¿no? Para conducto auditivo, para senos, para la parte del pulmón y producir cuadros sobreagregados, patologías consecuentes a un resfrío común, ¿ok? ¿Están entendiendo o ya se perdieron, doctores? Sí, estoy entendiendo. Doctor, Sí. você poderia repetir só o significado da tosse paroxística? La tos paroxística. Ok. La tos paroxística es la tos cuando el paciente va a respirar, ¿no? Cuando uno intenta respirar, llenar y soltar el aire del pulmón, produce la tos, ¿ya? En palabras, terminologías, la tos paroxística, su característica es aquella que es efectuada durante el movimiento respiratorio. ¿Me entendió?
Sí, sí, ahora sí. Muchas gracias, doctor. Ok, y si yo tengo ya una tos más, una tos ya, un esputo, ya, por si acaso, esputo es la terminología médica y flema es como conocemos popularmente, ok. Cuando yo tengo un esputo de coloración amarillo, ya, también me dice que es un resfriado, pero aquí ya empieza a tener ligera infección. Aquí ese resfriado, esse quadro viral, pode estar começando a ser associado com um processo bacteriano, ok? Quando você vê esse tipo de flema, já, amarillenta, verdosa, pense que é esse color, ou essa textura, ou esta forma, é porque aqui há presença de pus, já? Esse pus é a consequência da degradação dos macrófagos da população bacteriana, da população que está aí peleando para expulsar esse agente infeccioso que está dentro. Então, quando eu tenho uma flema amarillenta verdosa, já penso que há uma infecção um pouco mais avançada e esse é o momento que sim ou sim devo entrar com medidas de tratamento antibiótico ou um suporte um pouco mais pesadito ao paciente, porque isso se pode complicar, ¿ya? No estoy diciendo que lo tiene que intubar por si acaso, ¿eh? Digo, ese de acá lo puedo mantener nomás con antigripal, con algo tranquilo. Ese de acá sigo con antigripal. Pero si empiezo a tener ya la flema amarillenta, verdosa, ya con más consistencia, con más abundante cantidad, tengo que buscar una forma de eliminar esa flema lo más rápido posible y solucionar la infección lo más rápido posible, porque puede producir consecuencias de una neumonía. Quando eu vejo já um amarillo opaco verdoso, já em este caso, eu sim já estou falando de um processo um pouco mais complicado, já? Essa já se denomina purulenta, já? Depois tenho outro tipo de color, a hemopítica, esse que tem, la S, perdão, el esputo que tem a presença de sangue. Esse sangue pode ser sangue viva, já? E pode ser mesclada. E vamos buscar que diferenças há entre hemoptosis e hemoptisis, já? E vamos buscar a diferença entre hemoptosis e hemoptisis, se há ou não há diferença em essas duas palavras. Um dia les vou perguntar. Essas são as características que puedo ver em relação à flema. Se vocês busquem YouTube, busquem videos, busquem literaturas, cada uma dessas flemas te representa uma coisa específica ou te dá uma coisa específica. Existem flemas, existem esputos que são característicos, por exemplo, de tuberculose. Já? Existem esputos que são característicos de processos micóticos. Não le vou entrar em tanta definição assim, pero cada color ou cada tipo de flema ou cada tipo de secreção que sale associada a la tos tiene un significado clínico, ¿ok? Cuando yo hablo en otros síntomas respiratorios que hacen parte ya de los síndromes clínicos, el principal es lo que está sintiendo ese joven señor, la disnea, dificultad para respirar o la sensación, molestia y desagradable para conseguir respirar. Es subjetiva, que el paciente me puede referir como falta de aire, como fatiga o dificultad para respirar. De forma práctica, la causa de las disneas puede dividirse en 5 grandes factores. Vuelvo a decir, de forma práctica, las causas de la disnea pueden dividir en 5 grandes factores. Pueden ser por cardiopatías, por patologías del corazón. Y ahí yo estoy hablando de insuficiencia cardíaca, congestiva, de valvulopatías, de patología en las válvulas, de un derrame pericárdico. La disnea también puede ser por problemas, por afecciones de las vías respiratorias, como la asma, la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la fibrosis pulmonar, una neumonía, la atelectasia, un derrame pleural y otros más. La disnea también puede ser causada por una anemia
La disnea puede ser causada por alteraciones metabólicas como la acidosis, la fiebre, o la disnea puede ser de causas psicogénicas, como por ejemplo la neurosis de la ansiedad, angustia y así por delante. ¿Entendieron esto o no entendieron? Sí, doctor. Ese señor con 75 años de edad ingresa a su consulta y el motivo de consulta que él entra es por dificultad para respirar. ¿Qué le preguntaría a ese paciente? Vamos con Santiago. ¿Qué preguntaría a tu paciente, Santiago? Dolió una, dolió dos, Chávez. Buenas noches. ¿A Buenas cuánto noches, tiempo está doctor. con esos síntomas? ¿Cuánto tiempo está así, con dificultad de respirar, señor? Ok. Aproximadamente 2 semanas he empezado a sentir esa dificultad para respirar. 2 semanas ya y ¿Qué más? tienes fiebre. No, no tengo fiebre. Ya. ¿Y tienes tos? Tampoco. Ya, entonces creo que sea necesario hacer algunas pruebas con el señor, ¿no? ¿Qué pruebas Yo me voy a, haría? vamos a hacer una auscultación en sus pulmones. Después solicitamos unas pruebas, ¿ya? Ya, a la auscultación, murmúrio vesicular conservado en ambos campos pulmonares, sin sonido sobreagregado. ¿Qué más? Percusión. Percusión, timpanismo conservado. ¿Usted hace uso de cigarrillos? ¿Es fumatérico? Sí, Bueno, ¿cuánto tiempo fuma? aproximadamente 30 años. 30 años que fuma. Creo que sea bueno un rayo X, ¿no, doctor? A ver cómo Ya tu está su raio pulmón. X sale, tú sabes, ¿qué está buscando en el rayo X? La preservación de sus pulmones. ¿Quieres saber si está normal mis pulmones? Sí, el parénquima pulmonar, ¿cómo está? Ya el parénquima pulmonar también está conservado para la edad, ¿no? Es un señor adulto Ah, mayor. entonces creo que sea bueno un electrocardiograma, a ver cómo está su corazoncito, ¿no? El electrocardiograma normal. ¿Qué tiene este señor? Mi Dios. Cuando ustedes tengan un paciente con disnea, cuando usted tenga un paciente con disnea, la primera cosa que tiene que hacer, tiene que investigar, es lo que hizo Tiago, ¿no? Charles, perdón. Preguntar la antigüedad, cuánto tiempo hace que ese paciente tiene ese grupo de molestia, ¿no? Cuando empezó, si esa disnea es aguda, si esa disnea es crónica, si ella tiene pocas horas de evolución, ou se ela leva meses e anos, se esse começo dessa disnea, se foi em este momento, em esse rato, ou se é gradual, foi aumentando com o tempo. E um ponto muito clave, muito importante, é que situações estão associadas. Começou de la nada, começou, foi aumentando al poquito, ou o que estavas fazendo você quando começou a ter dificuldade para respirar? Siempre hay que Doctor averiguar eso con paciente. Sí, ¿sí? Elielson, buenas tardes. Pero también Buenas lo tardes. idoso es más común ter disfagia, ¿no? Y cuando vaya a deglutir alguna cosa, algún alimento, siempre se queda en sus pulmones, porque se va perdiendo el reflexo también de deglutición. Entonces, por eso que es más común hacer pneumonía por algún alimento que ingiere, alguna cosa así. Es muy común en idoso, ¿no? Sí, podría ser, pero en ese caso yo no tengo fiebre. Y a la auscultación está normal. No hay ni signos de atelectasia,
ni signo de condensación. ¿Ya? Si yo tuviera objeto extraño a nivel pulmonar, tendría tos. Si yo tuviera una neumonía, tendría fiebre. ¿Ya? Y si yo tuviera una atelectasia, el murmullo vesicular estaría disminuido en el parénquima afectado. O sea, todo semiológicamente se puede ir descartando. ¿Ya? También le va a preguntar al paciente qué factores agravan, qué factores aumentan o qué factores disminuyen esa disnea que él siente. Si, por ejemplo, qué factores pueden agravar, ¿ya? Ejercicio, o estar en reposo, o inhalar sustancias, o cambio de temperatura, o situaciones que produzcan ansiedad, todo eso pueden agravar. También otros factores, ¿no? Que pueden mejorar, que atenúan, mantenerse en reposo, utilizar broncodilatadores como el salbutamol, utilizar otros fármacos que le van a hacer con que mejore la sensación que tenga el paciente. Y ahí lo que decía junto con sus compañeros, qué síntomas están asociados, como tos, fiebre, astenia, dolor, presencia de sangre, hemoptisis, hemoptose, enfermedades previas que tenga el paciente y así por delante. De acuerdo con la disnea que tenga el paciente, se hace una clasificación. Hay una tablita que ustedes van a necesitar mucho para su vida, ¿ya? Que es la tabla de la Asociación Cardíaca de NIHA. Toda vez que el paciente tenga disnea, dificultad para respirar, esa disnea puede ser clasificada en disnea de esfuerzo, disnea de reposo o disnea paroxística o crisis de disnea, así diciendo. Si estoy hablando en disnea de esfuerzo, ¿ya? Significa que el paciente cuando realiza alguna actividad física tiene dificultad respiratoria, tiene la sensación de no conseguir respirar o la sensación de falta de aire. ¿Me entendieron esto? Disnea de esfuerzo, ¿ya? Disnea de reposo o disnea paroxística. Son tres clasificaciones que en este momento tienen que aprender. La disnea de esfuerzo aparece ante cualquier esfuerzo muscular que realice ese paciente. Y ella se clasifica en 4 grados, segundo esa tabla que ustedes están viendo, que es la clasificación de NIHA. Disnea de esfuerzo leve, 1. Disnea de esfuerzo leve, 2. Disnea de esfuerzo 4. No, 3 y 4, mejor diciendo, ¿no? Y a mí números romanos hay más. La disnea de esfuerzo leve es la que aparece, ya no tiene junto fatiga, disnea, perdón, es un paciente sin disnea, ¿no? Sin ningún síntoma. Pero, cuando él realiza alguna actividad, alguna otra cosa, él consigue realizar actividades físicas ordinarias, como caminar, subir escaleras y así por delante. La disnea leve, grado 2, son pacientes que tienen síntomas leves. Presenta fatiga, disnea, palpitaciones o angina, dolor precordial. Y esa dificultad limita a él, no lo deja hacer alguna actividad cotidiana como él hacía, como caminar, subir escaleras y así por delante. Por ejemplo, su docente de semio, disnea, tiene dificultad respiratoria o tiene alguna fatiga cuando va a subir escaleras. Si ya se dieron cuenta en mis prácticas, subo escalera y ya me complica un poco la vida, ¿no? La moderada, la grado 3, son pacientes que tienen limitaciones severas mismo estando en reposo. El paciente cuando hace una actividad física aumenta ainda más su incapacidad respiratoria, ¿ya? Y los pacientes grado 4 es que tienen una incapacidad muy marcada, una limitación muy marcada cuando caminan distancias, por ejemplo, cortas, de 20 a 100 metros, ¿ya? Esto en el momento no le voy a complicar mucho la vida, pero sepan que cuando su paciente ingresa a la consulta, eso tiene que saber sí o sí, porque eso le trata semio. Cuando el paciente ingresa a su consulta, esa dificultad respiratoria que el paciente va a manifestar, él va a tener, puede ser por varios factores, puede ser por alteraciones cardíacas, por alteraciones respiratorias, por una anemia, por alteraciones metabólicas o hasta mismo por una crisis de ansiedad.
que te va a delimitar, que te va a decir, esto es para esto, eso es para aquello, eso puede ser tal cosa, la historia de la enfermedad actual y el examen físico. Investigar a detalle desde cuándo, cómo, de qué forma, en qué momento empezó. Si el paciente presenta dificultad respiratoria al realizar cualquier esfuerzo muscular, estoy hablando de una disnea de esfuerzo. Pero si el paciente está echado, sentado, dormindo, descansando y empieza a tener disnea, entonces se llama disnea de reposo, ¿ok? Y esa disnea de reposo, si el paciente tiene cuando está echado, se llama disnea ortopineica, ¿ya? Y obliga al paciente a estar en una posición semifolia, una posición semisentada. Si se acuerdan de su primer parcial, les había pasado las posiciones patológicas y posiciones que adopta el paciente ante una patología. Y una de las posiciones que él adoptaba era la posición Foley y semifoley, sentado y semisentado. Y ella es la forma con que el paciente a veces adopta para dormir cuando tiene disnea de reposo. La disnea paroxística o disnea, crisis de disnea, ella comienza y cesa de forma abrupta, de la nada, y obliga al paciente a estar sentado de la nada, ¿ok? Es importante distinguir y saber qué tipo de causas puede tener, qué tipos de origen tiene esa disnea. Ante un paciente con dificultad respiratoria, darle oxígeno y hacerle semiología y hacerle una buena historia de la enfermedad actual, ¿ya? No voy a entrar en casos de tratamiento y así por delante porque no es el momento todavía. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Doctor, disculpe, ¿cuál era el nombre de la primer tipo de disnea? Disnea de esfuerzo, disnea de reposo y disnea paroxística. Ya, doctor, gracias. ¿Ya? La de esfuerzo es la que tiene la clasificación de NYHA, N-Y-H-A. Y clasifica en 4 grados. Ahora, lo que vamos a hablar un poco, doctores, es qué es la condensación pulmonar. Ven bien hermoso el parénquima pulmonar del paciente con su tráquea, bronquio, bronquiolos y así por delante, ¿cierto? Ya, hago el siguiente. Saquen 1 minuto, 2 minutos para esfriar la cabeza y preguntar cualquier mujer para que podamos continuar y no les canse mucho. A ver, Sabrina, contanos un chiste. Ni idea, doctor. Hable mal de algún compañero, entonces, Wallace. ¿Puedes repetir, por favor? Hable mal de algún compañero. Hable lo que le da la gana ahí de arriba. Ya, cualquier cosa. Andrea Paredes no le gusta bañar. Andrea, ¿estás ahí? Misael ya quiere hablar más de mí, Es ¿no? mentira, a él no le gusta. ¿Cómo van sus exámenes parciales, doctores? ¿Ya se pasaron mucho o no? ¿Y empezó los exámenes todavía? Sí, casi la mitad. Sí, doctor. Boa, Vitória, boa. Muy bien, Faça Vitória, inveja, comiendo né, McDonald's. Pra gente. É pra fazer inveja. Ah, não acredito. Vitória, activa tu cámara de nuevo. Va a ver que el gatito te está robando la hamburguesa, fíjate. Chimuelo, para de roubar a hamburguesa dela, Chimuelo. El gatito te estaba robando la hamburguesa al fondo, mira. Não, eu já tirei, tá aqui, ó. La cosa está buena que hace el gatito, come McDonald's. Doctores, vamos a seguir. Seguimos. Solo para descontraer un poco, para que no quede tan pesada la clase, porque ese temita es bien complejo.
Cuando yo me refiero, ahora sí, cuando me refiero en condensación pulmonar, no se olviden esto. Condensación pulmonar es todo proceso que desenfoque el parénquima pulmonar. El aire es reemplazado por otro elemento, por otra sustancia que debería estar en el espacio alveolar. Por ejemplo, aquí yo tengo los alvéolos. Ese sería un alvéolo normal. Tiene que tener una distancia óptima, tener una elasticidad y así por delante conservada. Pero si yo tengo una inflamación de los alvéolos, me va a producir moco. Ese moco va a ocupar ese espacio y donde debería tener aire, yo tengo una disminución del espacio para el aire y tengo la presencia de moco. Si yo tengo una condensación pulmonar, significa que hay un proceso patológico, como por ejemplo una neumonía, un carcinoma. Aquí debería tener aire, pero no hay como tener aire porque hay un proceso un proceso patológico ahí que está ocupando ese espacio. Una tuberculosis o una patología donde el parénquima pulmonar, por si acaso eso no es un pulmón normal, ya eso es un dibujo abstracto, no sé qué se dice, ¿ya? O tener también un embolismo pulmonar. Son procesos, una fibrosis avanzada y así por delante, son procesos que la capacidad de aire no consigue, o sea, la capacidad de expandirse, de elasticidad, o la capacidad de tener en su contenido aire dentro de los alvéolos es disminuida por un proceso patológico. Vuelvo a decir, las patologías son neumonía, infarto de pulmón, ya por un tromboembolismo, por ejemplo, a carcinoma, fibrose pulmonar avanzada, la presencia de un quiste, la presencia de masa, tumor y así por delante. ¿Y cuáles serían los principales síntomas que ese paciente me va a llegar a la clínica? ¿Qué dice? Dígame qué síntomas. A ver, vamos con un voluntario. Luciana. Doliona. Lucimar. Dolidos. Chao, Lucimar. Leiriane. Sim, doutor. Dígame, Leiriane, ¿qué síntomas usted cree que me podría aparecer un paciente con una condensación pulmonar? Con una neumonía, con un tromboembolismo, con una fibrosis, con un cáncer. ¿Qué síntomas clínicos usted cree que me llegaría a ese paciente? Disneia, em caso de pneumonia, febre. Creio que dolor ao respirar também. ¿Qué más? Tosse produtiva em caso de pneumonia. Em casos de embolia, não Podría sei tener muito, doutor. una saturación un poquito más baja. Sim, saturação por lá. Ya. Cianosis es una manifestación, es un síntoma que voy a tener, ¿ya? Ella lo voy a hacer mediante el examen físico, ¿ya? Y la saturación es un signo que va a ser un signo vital, ¿ya? En relación a síntomas, está perfecto lo que dijo usted. Puede tener disnea, puede tener dolor torácico, puede tener una expectoración, si estoy hablando de una neumonía, si estoy hablando de una TB, puede tener hemoptisis, perdón, puede tener fiebre, puede tener astenia, puede tener adinamia y también ser un paciente asintomático, ¿ya? No se olviden, por ejemplo, que en el caso del cáncer de pulmón, tarda un poquito para aparecer los síntomas, ¿ya? Y el paciente puede tener una condensación pulmonar en un estado inicial y no saber. ¿Entendieron esa parte? Sim, doutor. Doutor, Ok. Agora um paciente... Você pode repetir, doutor? Minha internet está mal, cortou o áudio. Ok. En relación a los síntomas que puede tener ese paciente con una condensación pulmonar, recuerden que ya le dije qué patología produce condensación.
Ahora vamos a ver los síntomas que él va a tener. Puede tener disnea, dificultad respiratoria, dolor torácico. ¿Y ese dolor cuándo va a ser? Cuando realiza movimientos respiratorios. Puede tener expectoración, o sea, tos con flema. Puede tener hemoptisis, ya la presencia de sangre. Puede tener fiebre, puede tener astenia, puede tener adinamia o puede ser un paciente asintomático. Un paciente que tiene una neumonía, por ejemplo, pero no ha manifestado síntomas todavía, ¿ya? Eso pasa, por ejemplo, con pacientes COVID que producen el cuadro neumónico, tienen una neumonía por COVID y puede ser que no ha tenido ningún síntoma. Cuando hace su rayo X ya perdió 20, 30, 40, 50% de la capacidad pulmonar. O un paciente con tuberculosis, ¿no? Y después, cuando la cosa está fea, es que va a empezar a tener. Esto en relación a los síntomas, pero también existen signos clínicos que yo voy a tener al examen físico del paciente. ¿Qué dicen ustedes? Un paciente con una neumonía o un paciente con una condensación pulmonar, con un infarto agudo del pulmón, o con una fibrosis pulmonar, o con una tuberculosis, ¿qué yo podría observar a la inspección de ese paciente? Mirando solamente la caja torácica. Listo. ¿Cómo estaría, por ejemplo, la respiración de ese paciente? Si él tiene dolor torácica. Com dificuldade, doctor? Con dificultad. Y eso se va a repercutir por una respiración superficial. Si él está respirando, debería respirar así. Y él está respirando É uma frequência respiratória de aumentada, doutor? poco. ¿Y qué se llamaría esto? ¿Cómo se llama cuando la frecuencia respiratoria? Taquipnea, ¿ya? O polipnea también. Tería una triaje intercostal, tería cianosis, podría tener retracción torácica. Me van a buscar después, ¿ya? ¿Qué es la triaje intercostal y qué es la retracción torácica? Yo no le voy a preguntar tanto esto, pero para que ustedes vean clínicamente cómo es un paciente. ¿Cómo? Doutor, sobre los sonidos também de percussão, teria uma matidez? Percusión, sí, matidez, está bien. ¿Por qué? Porque debería tener aire, pero no tengo aire, tengo líquido, ¿no? Entonces, matidez. Y a la palpación, ¿qué podría tener ese paciente? Si él tiene fiebre, ¿cómo va a estar la piel? Caliente. Caliente. ¿Ya? Y si hay dolor y yo toco, ¿qué más va a tener? ¿Va a aumentar o disminuir el dolor? Aumentar, va a estar más sensible. Perfecto. Y si él tiene dolor, ¿no? Y yo le pongo las manos en la parte de la espalda, le pongo la mano acá y le pongo la mano aquí para ver la expansión. ¿Cómo va a estar la expansión? ¿Aumentada o disminuida? Disminuída. Disminuída. Disminuida. Y si yo quiero percibir las vibraciones vocales por medio de la palpación, ¿cómo va a estar? ¿Saben qué son las vibraciones vocales, no? Vai estar aumentada, doutor. Perfecto, hay un aumento de las vibraciones vocales. Y a la auscultación, ahí sí. Si el paciente me llega a la consulta con una neumonía, ¿ya? Pero no hay un comprometimiento significativo del parénquima pulmonar, pero sí tiene presencia de flema, tiene presencia de moco, todo, ¿ya? Por una neumonía. ¿Cómo está el murmullo vesicular? ¿Cómo puede estar? ¿Aumentado o disminuido? Aumentado. Disminuído. El tanto puede estar disminuido quanto pode estar normal. Ya não vai estar aumentado. El murmullo vesicular é el sonido que nosotros tenemos quando entra y sale aire por en el parénquima pulmonar, ¿ok? Si yo tengo una neumonía y esa neumonía está, por ejemplo, igual esa placa de tórax que yo les muestro acá, yo tengo una disminución del murmullo vesicular.
tengo una disminución del murmullo vesicular. Ahora, si yo tengo esto solamente en partes inferiores, ¿ya? Yo tengo murmullo vesicular conservado en lóbulo superior y medio derecho y superior izquierdo y disminuido o abolido, si no hay, en lóbulo inferior derecho y izquierdo, de acuerdo a mi paciente. ¿Entendieron esto? No. Les explico una vez más, por si acaso. Si esa neumonía o si ese cuadro patológico le afecta, por ejemplo, solamente esa parte del parénquima pulmonar acá, ¿ya? Aquí yo tengo ausencia del murmullo vesicular. Aquí el pulmón no va a conseguir aumentar ni disminuir. Ya hay un trombo acá, hay una muerte celular. Se sustituyó el espacio de aire por tejido muerto. Aquí yo tengo todavía, aquí yo tengo todavía, pero acá ya no tengo murmullo vesicular. Cuando yo hago el texto, voy a decir murmullo vesicular conservado en ambos campos pulmonares, a la excepción de polo inferior derecho. O, si es bilateral, murmullo vesicular ausente en bases pulmonares, pero conservado en partes superiores. ¿Qué les quiero decir? Le van a dividir el pulmón del paciente en lóbulos. Segmento superior, lóbulo superior, medio inferior y superior inferior, y decir cómo se escuchan los lóbulos. ¿Me entendieron esto o no, doctores? Sí, doctor. Una duda. Sí, doctor. Si hay un comprometimiento de un pulmón y hay la disminución del murmullo vesicular en uno, ¿el otro puede estar aumentado por un exceso de esfuerzo o se va a mantener? Sí, cuando tengo, por ejemplo, un neumotórax o un hemotórax, el otro pulmón, el pulmón sano, él tiende a la necesidad de aumentar la frecuencia respiratoria, de intentar traer más oxígeno. En fisiología, ustedes estudiaron sobre los receptores y lo que coordina la ventilación del paciente, que es justamente el CO2 y el hidrógeno y el oxígeno. Para poder traer oxígeno hacia adentro, tengo que eliminar CO2. Cuando tengo una alta cantidad de CO2, el cuerpo se pone con aumento también de pH, ¿no? De hidrógenos, y eso me activa el centro de la respiración y produce con que el paciente tenga una taquipnea. No aumenta la respiración, la ventilación para eliminar CO2 y traer oxígeno hacia adentro. Si yo tengo una disminución del oxígeno que va a estar circulando, significa que el CO2 va a ser mayor y me va a aumentar el intento de respirar. Pero si el paciente tiene una disminución de la capacidad respiratoria, el otro pulmón va a intentar compensar. Ni siempre va a conseguir a la totalidad, pero va a intentar compensar para que no genere cuadros de hipoxia o cianosis y así por delante. A la auscultación, y en el caso de una condensación pulmonar, yo puedo tener la presencia de soplos, bronquios o tubáricos, puedo tener la presencia de sonidos sobreagregados como estertores crepitantes o una cosita que vamos a entender en un rato, que es la broncofonía y la pectoriloquia. Pectoriloquia, déjame escribir, hasta para hablar es complicado. ¿Ya? Pectoriloquia, cuando el paciente habla y se escucha como que su voz no sale de la boca, como se sale del pulmón, ¿no? El pulmón, el pecto que habla, como dice la literatura. Ah, leído, doctor. ¿Ok? Entonces, si hablo de un cuadro de condensación pulmonar, puede ser por una neumonía, por un infarto, por cáncer, por fibrosis avanzada, por masa o por quiste. Los síntomas principales ya les dije, y el examen físico, a la inspección, a la palpación, la percusión y la auscultación, también les dije. Acá tengo una atelectasia. ¿Qué es la atelectasia? Como yo les decía, la condensación, el espacio de aire
es ocupado por otra cosa. Ya el espacio donde debería tener aire es ocupado por otra cosa. En la atelectasia, yo tengo una reducción de volumen del aire. Y eso puede ser por una obstrucción o por una perca de surfactante. Recuérdense de los neumocitos tipo 1, 2 y 3 de histología. ¿Se acuerdan? No. Que el neumocito tipo 1 hace tal cosa, ¿no? La presencia de surfactante, que es lo que deja con que el pulmón no se colapse. Justamente esto es lo que pasa en la atelectasia. Acá, por ejemplo, en esta imagen, yo tengo la presencia de un hemotórax, sangre en el espacio pleural. Ese sangre me va acumulando, me va aumentando, y lo que va a hacer es empujar, colapsar el pulmón, hacer con que el pulmón no consiga expandir más de lo que debería, ¿ya? Esta, por ejemplo, es un tipo de atelectasia. Aquí yo tengo un otro caso, que es el neumotórax, aire dentro de aire en el espacio pleural. Eso también lo va a colapsar el pulmón, lo va a hacer que el pulmón se cierre. Cuidado para no confundir colapsar con condensar, por si acaso. Condensar es un cuadro y eso está relacionado con agua, con fluido. Y colapsar es cerrar, es empujar, es comprimir. ¿Ok? Doctor, una duda. ¿Qué iba a preguntar, doctor? En casos de atelectasia, así como en los casos de que no hay maduración pulmonar y se aplica el surfactante en los bebés, ¿también se aplica en este caso, en atelectasia, o no? ¿Qué funciona? No. En el caso del bebé o previo, nosotros le hacemos el intento de la maduración pulmonar con beclomethasona, con corticoides, pero en el caso del pulmón, por ejemplo, en ese caso del neumotórax, lo que tengo que hacer es hacer una punción y transformar ese neumotórax, sacar ese aire que está acá. Si yo quito ese aire, el tórax, el pulmón, no el lóbulo afectado, el pulmón afectado va a volver a expandirse, ¿ya? Si tengo la presencia de sangre, lo que tengo que hacer es una punción y drenar esa sangre que está acá. Si yo saco la sangre, el pulmón consigue volver a expandirse de nuevo. Si estoy hablando de una bronquitis o de un objeto extraño que ha cortado, que ha obstruido la luz bronquial o la luz traqueal o de los bronquiolos, ¿ya? Entonces lo que tengo que hacer es extraer, sacar ese objeto extraño para que pueda volver a su normalidad, ¿ok? En ese caso el surfactante no le va a hacer tanta cosa porque estoy hablando de un proceso de emergencia que sí o sí tengo que actuar, ¿ya? Esta atelectasia, ela tiene, así como el caso del anterior, la atelectasia también tiene sus causas. Puede ser por obstrucción, por tapones mucosos, por coágulos, por cuerpos extraños, por tumores broncogénicos, es decir, tumores iniciados en los bronquios, sea benigno o maligno. Puede ser por cicatrices bronquiales y así por delante. Esta obstrucción, ¿no? O esa atelectasia, ella puede ser relacionada también con una compresión extrínseca. Digamos que aquí, ¿no? Voy a usar solamente la imagen como ejemplo. Aquí yo tengo un tumor y ese tumor me va comprimiendo la luz traqueal, ¿ya? Él lo va empujando, lo va trayendo para acá. Eso también me va a producir un tipo de atelectasia. O en otro lado y me está obstruyendo la luz también, ya puede ser por obstrucciones, sea extra o intrabronquiales, por aneurismas y así por delante, por la pérdida de surfactante, como nosotros decimos en el caso de los bebitos, y por derrame pleural, neumotórax y así. ¿Qué síntomas tendría un paciente con atelectasia? A ver, vamos con un ejemplo, con una víctima. Cayo. ¿Qué síntomas podría tener Caio? Chao, Caio.
Anderson. Iriarte, Ariello. Sí, doctor. Síntomas podría tener un paciente que tiene una atelectasia. Una atelectasia. Te voy a ayudar. La atelectasia es el reemplazo, ¿no? De donde debería ser aire, pero comprime el pulmón por forma obstructiva o por forma compresiva, donde el espacio que era para hacer aire no hay la expansibilidad torácica, no hay la posibilidad de ese pulmón expandirse. ¿Qué síntomas podría presentar ese paciente? Dígame al menos uno. Dificultad para respirar. Eso, mi abuela tiene dificultad para respirar. ¿Tu paciente qué tendría? ¿Qué se llama la dificultad para respirar? ¿Cómo, doctor? ¿Qué se llama la dificultad para respirar? Terminología. Sí, estoy tratando de acordarme. Sería disnea. Disnea, eso. Si me pone entonces mi dificultad para respirar, va a tener dificultad para sacar puntos, ¿ya? ¿Qué más puede tener tu paciente? Aparte de disnea. Sería tos. Bien. Entonces el paciente puede tener disnea, tos, también puede tener dolor torácico, puede tener la presencia de expectoración y también puede ser un paciente asintomático, ¿no? Dependiendo del caso, hasta el momento que me exacerba la atelectasia. Ahora, el más importante en ese caso de la atelectasia es saber qué signos clínicos tengo al examen físico. Tengo retracción torácica, tengo triaje, tengo taquipnea, tengo respiración superficial, disminuye la capacidad de la movilización torácica. A la percusión, si tengo la presencia de sangre, ¿qué voy a tener? Al percutir ese espacio, ¿qué voy a tener? Motórax. Matidez. Claro, pero ¿qué se llama? Matidez. Y si Este. yo hago la percusión y este de acá, aquí, ¿qué voy a tener? Timpanismo. No, timpanismo tengo acá, pero aquí tengo mucho más aire. ¿Qué tengo? Hipertimpanismo. Hipertimpanismo, perfecto, ¿ya? Entonces, la percusión, tanto matidez cuanto hipertimpanismo puedo tener de acuerdo a lo que estoy hablando. Por ejemplo, ese tórax acá, ¿ya? Ese tórax, todos son atelectasias, ¿ya? Todos son ejemplos, sea por forma obstructiva, hay algo que está obstruyendo, cicatriz de antes o de forma compresiva, sea por sangre o por otro elemento. A la palpación, las vibraciones vocales están disminuidas o abolidas, tiene una disminución de la expansión también de la caja torácica, no consigue expandir como debería. Y a la auscultación también puedo tener ausencia de murmullo vesicular y presencia de sonidos sobreagregados. Ahora, les hablé que puedo tener atelectasia o puedo tener consolidación pulmonar. Los síntomas son casi los mismos al examen físico y a la parte clínica. ¿Qué necesito hacer? Aprender a auscultar al paciente, ¿ya? Aprender a auscultar mi paciente. Si yo estoy hablando de un paciente con el pulmón normal, es un tipo de síntoma, es un tipo de auscultación. Si tengo el paciente que hay una obstrucción en los bronquios por una asma, es un tipo de auscultación. Si estoy hablando de un paciente que tiene un objeto extraño, ¿ya?
y lo está taponeando, sea la glotis, la epiglotis, parálisis de las cuerdas vocales, así por delante, es un otro tipo de síntoma. Si tengo, por ejemplo, un paciente, ese es un caso interesante, mira, hay una obstrucción en el bronquiolo, ¿ya? Mira lo que se tragó el loco, ¿ya? Y eso al rayo X casi no veo nada. Cuando voy a ver a la auscultación, ¿ya? Recuerden que el paciente tiene su tórax anterior, posterior y lateral. A la auscultación pulmonar normalmente se realiza en el tórax posterior. ¿Para qué? Para disminuir los sonidos relacionados con el corazón, los sonidos cardíacos, ¿no? Para tener más acceso a la parte del parénquima pulmonar. Cuando yo voy a auscultar un paciente, segundo la zona que voy a auscultar, segundo el local que voy a auscultar, yo tengo el soplo laringotraqueal, y ese nombre se recibe porque está entre la laringe y la tráquea. Para poder auscultar, hagan lo que yo les dije para hacer en una de las prácticas. Ponga la campana del esteto en su tráquea y vas a auscultar un sonido que entra y sale. A ver, déjame ver acá. Sonidos. Si están con su auricular, vamos a escuchar bien. Sonido traqueal, ¿ya? ¿Salió el sonido, por si acaso? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Ya? O sea, es un sonido más fuerte. Ese ya. ¿Ya? Es un sonido que se escucha mucho más fuerte, porque está directamente, no hay tanto elemento, no hay tanto masa, músculo o objeto que te va a evitar con que pueda escuchar. ¿Ya? ¿Hasta qué hora es nuestra clase? Hasta 18:40, ¿no? Sí, hasta 18:40, doctor. Ya. Escúchenme, jóvenes. Ahorita les voy a tomar la asistencia. ¿Ya? Si alguien tenga clase después de esta, no hay ningún problema, puede ir para su clase. Necesito avanzar lo que son los sonidos, las auscultas, y quiero hacer eso con calma, quiero hacer bien, pero no quiero tener otra clase para hacer, ¿ya? Entonces voy a seguir nomás la clase máximo 15 minutos más, ¿ok? Pero lo quiero avanzar bien, quiero avanzar tranquilo para que puedan entender bien, porque Doctor eso Bruno. es lo principal de su... Doctor, Sí. doctor, tenemos Aquí examen de nosotros epidemiología. vai nos tocar ahorita um exame de epidemiologia, doutor. Por isso que eu não quero perder sua classe, é muito importante. Después yo subo No, la no hay clase. problema. Doctor, si quiere, puede seguir. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Que alguien la grabe Sigo y después después la Victoria sube. le pone la clase al grupo. Sí, ¿ya? Ya, perfeito. Vou me Los que retirar tengo então. examen y quiero ir preparar para... Ya, los que quieren ir prepararse para su examen, para hacer sus copias, perdón, para hacer su examen, vayan. Si hacen copia, le voy a decir a su docente. No se preocupe. Chao, doctor. Entonces, cuando yo pongo, Listo, pongo la hasta luego, doctor. campana Buenas del noches. esteto, hasta luego. Chao, chao. Vayan nomás y no me interrumpan. Vayan, suerte. Cuando pongo la campana del esteto en la región de la tráquea, yo escucho el sonido laringotraqueal, ¿ok? Es un sonido más fuerte, más vigoroso, porque no hay otra estructura anatómica atrapalhando, interferiendo. Ahora, cuando yo hablo de la zona broncovesicular, ella es la región, la zona que voy a escuchar, ¿ya? Entre las dos escápulas, es justamente donde el bronquio empieza a entrar en el parénquima pulmonar. Yo decía a ustedes, escuchen la región iliar, en el ilio pulmonar, y ahí me van a ver mi neumonía, los que escucharon mi pulmón, ¿no? Entonces, en esa zona, cuando yo ausculto ahí, yo estoy auscultando la unión de los bronquios con los bronquiolos entrando al parénquima pulmonar. Ahí es donde voy a escuchar sibilancias, cuando voy a escuchar bronquitis, cuando voy a escuchar asma,
o enfermedades obstructivas de los bronquios, ¿ya? Pero también tengo el murmullo vesicular. Cuando yo me refiero al murmullo vesicular, estoy hablando por todo el parénquima pulmonar, por toda la parte del tejido. Y aquí entra bronquiolos, alvéolos y la parte de la estructura, la parte esponjosa del pulmón. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Los sonidos respiratorios del paciente están clasificados en dos, ¿ya? El normal y el patológico, ¿ya? El normal, yo tengo los sonidos traqueal y el sonido bronco, sonido vesicular. Cuando yo hablo de traqueal, es ese de acá. É um sonido que entra e sai diretamente, é solamente um espaço transitório do aire. Tendría uma alteração patológica se tuviera um objeto estranho em tráquea, se tuviera um quadro patológico em la vía de transição respiratória, ¿ya? Pero si no tengo, lo escucho perfectamente. El murmullo vesicular, ¿ya? El sonido que produce dentro del parénquima pulmonar es este de acá. ¿Se escucha? ¿Sigue ahí o se fueron todos? Ah, sí, hay gente todavía. Si ustedes no escuchan, me van a decir, por favor, ¿ya? Ese sonido, el murmullo vesicular, es lo que tengo que escuchar en todos los campos pulmonares. Recuerden, lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior, lóbulo superior, lóbulo inferior. Todos tengo que escuchar un murmullo vesicular conservado. Pero esse murmulho vesicular conservado, que são os dois tipos de murmulho que tenho, normales, pode ter alterações patológicas, ¿ya? Antes de entrar em las alterações patológicas, o que vamos falar é sobre o que dizia seu companheiro, sobre os ruídos produzidos por la transmissão de voz. Há três tipos de sonidos que me referem a quadros patológicos. No sé si miraron alguna película que el médico decía al paciente en voz grave, usted dígame 33, ¿ya? Dígame 33, entonces 33. Más grave, 33. Y hay que hacer voz fuerte, ¿ya? Para poder distinguir la vibración que produce esa forma de hablar ao auscultar o pulmão. Eu estou com minha campana do estetoscópio em el pulmão, ¿ya? Los sonidos normales não se consegue distinguir, quando está normal, não se consegue distinguir muito bem o 33 que diz o paciente. Pero quando isso está aumentado, quando le escucho um pouco mais, ¿ya? Essa broncofonia, que é a maniobra que estamos realizando, ela pode produzir a egofonia, que é como se fuera uma voz de cabra hablando. Se percibe em caso de consolidação pulmonar que tiene el bronquio permeable. Há uma consolidação, há uma neumonía em el parénquima pulmonar, pero el bronquio está tranquilo, não há problema em los bronquios, ¿ya? Quando há isso, eu tenho egofonia, todo junto. Quando eu tenho, ¿ya? Lo que decía su compañero, la pectoriloquia, el 33 se escucha perfectamente. Parece que yo estoy con la campana en el parénquima pulmonar, digo al paciente que diga de voz grave 33, y ese 33 se escucha con el estetoscopio, como si el paciente estuviera hablando por los pulmones. Por eso la pectoriloquia se denomina el peito que habla, ¿ya? Suena de forma bien clave, bien clara,
como si el pecho estuviera hablando, ¿ya? Eso ahorita vamos a entender qué tipo de patología quiere decir. Y la broncofonía es cuando tengo aumento de la resonancia, pero no consigo entender muy bien. Eso es el normal. Cuando está disminuida o cuando está abolida, cuando yo no consigo oír de ninguna forma ese 33, ¿ya? Implica una dificultad para la transmisión del sonido. Puede tener algún obstáculo, algo obstruyendo la vía aérea. Algún parénquima pulmonar que está con presencia de líquido o presencia de sangre en la cavidad. Es decir, cuando yo no escucho nada del 33, eso me puede ser una atelectasia, un enfisema, un derrame pleural o un neumotórax. ¿Alguna pregunta hasta ese momento? Vamos a mirar un video que va a explicar mejor esto, por si acaso. Vamos a tener una full tarea para estudiar. Lo que nunca estudiaron para mi examen, vamos a leer, mamá. Ahora vamos a hacer la auscultación de ese paciente. El murmurio vesicular normal, yo le dije cómo era. Ya, déjame intentar abrir esto. Este video, por si acaso, les voy a subir a la plataforma, ¿ya? Del doctor Sebastián Guerra. Me pareció muy interesante su didáctica y la forma con que él asocia los sonidos. Solamente asistir su video no le va a ayudar mucho porque hay otras cosas más que les voy a pasar. Entonces, les aconsejo asistir a la clase, ¿ya? Asistir después. Ahorita él te va a decir del sonido vesicular normal, el sonido murmurio vesicular que tengo que tener cuando ausculto mi paciente. A ver, tal más. Me confirman si escuchan el audio. ¿Se escucha? No se escucha. Creo que bajé el señor. Sí, se escucha. A ver, déjame poner mi audífono. Porque ele está com... Dá para escuchar los que estão com audífono. Déjame abrirlo de outra forma acá. Com... ¿Se escucha? ¿Todos? Sí, sí. Ese lo cierro. Ya. Ok. Murmurio vesicular normal. Sonido traqueal, lo que decía, él pone la campana del estetoscopio en la tráquea para poder auscultarlo mejor. Sigue escuchando el audio, ¿cierto? Sí, nota. Cualquier uno de esos dos sonidos que yo les pasé a ustedes, sea el traqueal o sea el murmurio vesicular, debe estar presente 100% en el pulmón o en la tráquea. Si yo no le ausculto, murmurio vesicular abolido. Si yo escucho más débil, murmurio vesicular disminuido. Si le escucho en todos los campos pulmonares, murmurio vesicular conservado en ambos campos pulmonares. Ahora, se eu, a parte desse murmúrio vesicular, ou junto com esse murmúrio vesicular, eu escute sonidos sobreagregados. A parte dele,
tiene sonidos que están juntos, ¿ya? Entonces yo empiezo a decir ruidos adventicios o ruidos sobreagregados. Esses sonidos sobreagregados, esses ruídos sobreagregados, me referem ou me identificam uma patologia. E isto, doutores, é o que necessitam saber em sua vida profissional. Que eu tenho descontínuos e contínuos. Ahorita vamos entrar. Esto es el 33, ¿cómo sería la broncofonía normal? Le pongo la campana del estetoscopio y el parénquima pulmonar del paciente, le digo que diga de voz grave el 33 y así tiene que escuchar. Cuando hay ese paso del aire, no tengo como identificar el 33 que me dice el paciente. Yo tengo los sonidos patológicos ahora que están sobreagregados. Aquí él te dice no continuos o puede ser también discontinuos, ¿ya? Hay dos tipos. Hay el continuo y el no continuo. O continuo y el discontinuo, que es lo mismo que no continuo, ¿no? Hay los crepitantes, ¿ya? Estretores húmedos, crepitantes y subcrepitantes. En relación a los estretores húmedos, que es lo que vamos a escuchar ahora, ellos suelen ser más predominantes en la inspiración, ¿ok? Él me refleja o se asemeja como mucosos o burburas de aires, son sonidos que yo escucho, ¿ya? Sonidos que yo escucho, y eles son presentes cuando hay secreción en los bronquios. Yo puedo... Perdón. Yo puedo escuchar tanto cuando hay la inspiración, cuando hay la expiración de acuerdo con el cuadro patológico que tiene el paciente. Vuelvo a decir, los estretores crepitantes me indican la presencia de secreción en los bronquios. Ellos se escuchan en ambas fases, tanto en la fase inspiratoria quanto na fase expiratória. E uma clave importante é que eles se modificam com a tos. Eu lhe estou fazendo a escuta do paciente, já a escuta pulmonar, e escuto este sonido. Le digo al paciente para toser, a ver, señor, tuesa. Y el paciente va a toser. Y le vuelvo a escuchar. Lo vuelvo a escuchar en el mismo local que él tenía antes. Si ellos se modifican con la voz, es una cosa. Si no se modifican, es otra. Ahorita vamos a entrar. Los crepitantes finos, ¿ya? Los crepitantes finos se deben a la presencia de líquidos en los alvéolos. Es similar como pisar en hojas secas o frotar el cabello, ¿ya? Su cabello, en cerca del oído. La misma cosa se escucha, ¿ya? El mismo sonido. Apesar de aparecer tanto en el momento inspiratorio cuanto expiratorio, puede estar en los dos, ellos son más predominantes al momento de la expiración, al eliminar el aire que está dentro del parénquima pulmonar, ¿ok? Esto puede ser por la movilización del moco o por otro elemento que está ahí. Si usted le diga para el paciente toser, se le pide al paciente para toser, y ese moco que se escuchaba antes ya no se escucha más, yo estoy hablando de roncos, es otro caso. Pero si yo le digo para el paciente toser y el paciente tose y sigue el moco, sigue el mismo sonido ahí, perfecto, tengo crepitantes finos de seguridad. ¿Qué tiene el paciente? Bronquitis, bronquiectasia o alguna alteración de presencia de líquido dentro de los alvéolos. Vuelvo a decir,
Los receptores crepitantes son característicos de bronquitis crónica, bronquiectasia o presencia de moco dentro de los alvéolos, de líquido dentro de los alvéolos. ¿Ok? Escuchamos de nuevo. Todo eso que se ve más medio blanco acá son mocos que están dentro de los alvéolos de mi paciente. El paciente va a tener la inspiración, ¿no? Y sobreagregado eso, yo tengo los crepitantes. Ahorita le muestro de nuevo, por otro tipo. Crepitantes finos en base pulmonar. Crepitantes finos en lóbulo inferior. Otro tipo. Y ese crepitante. Otro tipo que puede escuchar, otra patología que puede haber, sonidos sobreagregados son los roces pleural. Ahorita va a entrar. Recuerden que la pleura pulmonar debería estar ocupando por completo la parte del parénquima, o sea, debería estar pegadita al parénquima. Eso no debería estar así, ¿ya? Ese espacio sobrando. Esto es por un proceso patológico a nivel pleural. Cuando yo tengo una pleura chocándose con la otra, ese es el sonido que yo tengo, un frote pleural. El floce pleural se puede escuchar en procesos como pleuritis, inflamación de las pleuras, una neumonía un poco más grave o un embolismo pulmonar, ¿ya? Es un sonido bien característico y es como si estuviera arrastrando un dedito con el otro dedo, me produce un roce, una fricción de la pleura. Los otros sonidos son los sonidos continuos, ¿ya? Yo tengo en relación a los sonidos continuos el estertor seco, ¿no? Como sibilancias y roncos, ¿ya? El primero que vamos a escuchar son los roncos. Yo les decía al inicio de la parte de sonidos pulmonares que yo le digo al paciente cuando le escucho los crepitantes, y le digo para el paciente toser. Y si yo sigo escuchando el mismo sonido en el mismo lugar, estoy hablando de un crepitantes. Pero si ese sonido se modifica, sale de ahí y se va para otro lado, es un roncos. El ronco suele ser un sonido un poco más grosero, ¿no? Es parecido con el crepitante, pero es mucho más grosero. También está presente en bronquitis crónicas, en asma de tipo alérgica, en bronquiectasia o una reacción de hipersensibilidad que va a tener el paciente, ¿ya? Escuchar el ronco o escuchar el crepto, le pido para el paciente toser. A ver, tuesa. Si desaparece, creptos. Agua o moco o afección dentro de los bronquios o alvéolos. Pero si es un ronco,
él ya está en el parénquima pulmonar, ya salió ya de los broncos, hasta puede estar en los bronquios, pero está un poco más suelto en la parte pulmonar, ¿ok? Otra cosa que puede tener son los sibilos, las sibilancias. Escuchar sibilancia piense en asma, no hay otra cosa, ¿ya? Asma, EPOC. Cuadro asmático, a ver, yo tenía una imagen acá antes. La asma se debe por el siguiente motivo. La luz bronquial debería ser perfecta para poder entrar y salir al aire. Yo tengo la presencia de moco, tengo una inflamación acá en la luz bronquial, y eso lo que produce es que haya un estrechamiento de la vía de salida del aire del paciente. Entonces, para entrar, pero para salir, y es justamente lo que escuchamos nosotros cuando hay sibilancias, ¿ya? Escuchó a un paciente con sibilancia, pense en asma, no queda otra cosa. ¿Alguna pregunta, sobrevivientes? No, doctor. ¿Entendió todo, Misael? ¿Ya consigue diagnosticar a un paciente? Sí, tengo que practicar más, ¿no? Lo que necesito, doctor, es que salgan de ese semestre en relación a la ausculta pulmonar, entendiendo perfectamente cómo son los sonidos normales. ¿Ya? Eso tiene que salir sabiendo, ¿ya? Como es la entrada y salida de aire normalmente. Ahora, si estoy hablando de sonidos patológicos, tengo que saber qué es un crepto, qué es un ronco y qué es una sibilancia. Cómo se escucha un ronco y qué significa. Cómo se escucha un crepto y qué significa. Cómo se escucha un roce pleural y qué significa. Y cómo se escucha un... Ah, me olvidé el otro. Y el ronco y qué significa. ¿Ok? Que el crepto, si yo mando al paciente toser y no desaparece, crepto. Si ese moco se moviliza, no está ahí, o sea, es un ronco. La afección está en el parénquima pulmonar. Las patologías pulmonares, las patologías de vía aérea, ellas me pueden afectar con disnea, con tos, con fiebre, con malestar general, con astenia, dinamia. Y al exame físico del tórax, tengo que realizar inspección, auscultación, percusión y palpación. Los 4 pilares semiológicos, ¿ok? La clínica siempre es predominante y el exame físico me ayuda a distinguir. Eso sería por hoy, doctores. Vayan a dormir, vayan a enfriar su cabeza y descansar. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Chao, chao. Descansen.